Dentro de las generalidades vamos a recordar algunos conceptos que pueden caer en el MIR, la clínica general y el diagnóstico general de las neuropatías periféricas. Recuerda que el síndrome neuromuscular paraneoplásico más frecuente es la neuropatía periférica. La mayoría tienen distribución simétrica distal con inicio en miembros inferiores. Las de inicio proximal, que son las más raras, se pueden recordar con la regla mnemotécnica diana se aproxima al portal, diana de diabetes se aproxima de porfirias y al portal de talidomida. Las neuropatías mixtas, ya sean sensitivomotoras o desmielinizantes axonales, van a ser la diabetes mellitus y la asociada a mieloma. Con respecto a la clínica general, va a haber afectación de la sensibilidad, trastornos motores y trastornos autonómicos. Con respecto a los trastornos sensitivos, recuerda que es la primera manifestación clínica. Inicialmente aparece a nivel distal en los miembros y con carácter simétrico. Posteriormente hay una extensión centrípeta con distribución en guante o calcetín. Con respecto a los trastornos motores, hay afectación de segunda motoneurona, con debilidad flácida de los miembros afectos, con hipo o arreflexia. El reflejo cutáneo plantar es flexor. La presencia de atrofia muscular depende en gran grado del tipo de neuropatía, siendo muy importante las afectaciones axonales y poco habitual en las enfermedades desmielinizantes. Los trastornos autonómicos también son frecuentes. Para el diagnóstico general va a ser importante valorar los antecedentes del paciente, saber la evolución de la enfermedad, la distribución, la palpación de los troncos nerviosos y la neurofisiología. Como antecedentes personales, va a ser importante preguntar por procesos virales previos, enfermedades sistémicas tipo diabetes mellitus, uremia, porfiria, déficit vitamínicos, hepatopatía crónica, amiloidosis, etc. Consumo de fármacos como la miodarona, el cisplatino, la dapsona, la hidralacina, la exposición a tóxicos como los disolventes, los pesticidas o los metales pesados y la ingesta de alcohol. Con respecto a la neurofisiología, va a haber una afectación de los trastornos axonales que se caracterizan por una pérdida de la amplitud del potencial de acción con una velocidad de conducción normal. Los trastornos desmielinizantes, sin embargo, van a presentar un aumento de latencias, disminución de la velocidad de conducción, pudiendo aparecer fenómenos de bloqueo de la conducción y de dispersión del potencial nervioso. Dentro del síndrome del Guillain-Barré vamos a repasar una serie de generalidades de la enfermedad, su clínica más característica, su pronóstico, diagnóstico y tratamiento. El síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda. Afecta más frecuentemente a varones adultos jóvenes. Tiene un origen autoinmune, aparecen anticuerpos anti-GM1, antigangliósidos. Suele haber un antecedente personal de infección, ya sea por virus herpes, como el citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr, o el Campylobacter jejuni, como antecedente de gastroenteritis. Con respecto a la clínica, lo más característico y típico de la enfermedad es la tetraparesia flácida y arrefléxica, con inicio en miembros inferiores y asciende progresivamente con afectación corporal total. La afectación es simétrica y la atrofia es infrecuente. Recuerda que lo preguntan en el MIR
que si encontramos atrofia muscular, es poco probable que se trate de un síndrome de Guillain-Barré. Existen escasos síntomas sensitivos, la parálisis facial bilateral aparece en el 50% de los casos, no suele haber afectación de oculomotores aunque es posible, y existen síntomas autonómicos, sin afectarse los esfínteres. La mayoría de los pacientes con el síndrome de Guillain-Barré se recuperan casi totalmente en 1 o 2 meses. Un 50% tiene alguna secuela, no obstante, y existe un 5% de mortalidad. Para el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, el líquido cefalorraquídeo nos va a mostrar una disociación albúmino-citológica. Esto quiere decir que vamos a encontrar aumento de proteínas sin aumento de células, aunque esto tarda en verse 1 o 2 semanas. Si encontramos pleocitosis importante, debemos pensar en un síndrome de Guillain-Barré asociado al VIH. Por ello, como tarda el líquido cefalorraquídeo en afectarse 1 o 2 semanas, la primera prueba a realizarse va a ser una electroneurografía. El primer signo diagnóstico va a ser la ausencia de ondas F. Posteriormente, va a aparecer una disminución de la velocidad de conducción con aumento de latencias distales, que son indicativos de desmielinización.